Tenga buenas noches, estimada licenciada. Mi nombre es Rodrigo Sergio Sandoval Peredo y dentro de la Maestría de Investigación Aplicada y Evaluación Educativa realizaré un acercamiento al contexto histórico de la práctica educativa en Bolivia, que compete a nuestra unidad temática 10 dentro de la Maestría en Investigación Aplicada y Evaluación Educativa. Comenzamos viendo cómo la práctica educativa, la misma historia del sistema educativo boliviano, ha sido producto de una construcción que es el resultado de un proceso de luchas y conquistas permanentes, llegando desde la exclusión sistemática de los grupos indígenas y marginados hasta una educación inclusiva y de calidad que se da el día de hoy. Ahora bien, comenzamos por el acercamiento hacia la historia de nuestro sistema educativo boliviano. Recordemos que nuestro sistema educativo boliviano tiene sus raíces en las culturas ancestrales que estuvieron dentro de este territorio. Comenzamos con Tiahuanaco, donde la educación se daba de padres a hijos en un proceso de enculturación basado en la enseñanza de técnicas agrícolas y ganaderas. Pasamos por el Imperio Colla y Aymara, donde la educación estaba fundamentada en la experiencia cotidiana. Ya para 1580, la educación en las culturas prehispánicas tuvo la incidencia de los incas, quienes sistematizaron la educación a partir de lo que eran los Chachayhuasi y los Ajliahuasi. Estos últimos se basaban en tareas domésticas, en tanto que los Chachayhuasi enseñaban administración, historia, liturgia y gobierno. Esta educación era jerarquizada y se tenía como una responsabilidad del Estado, aunque era accesible para el pueblo. Ya durante la educación en la época colonial, podemos ver cómo en las colonias esta educación estaba basada en la subyugación y la dominación, bajo el lema "no conviene educar a los americanos". Los conocimientos se fundamentaban en la forma de vida de Europa y se realizaron la fundación de las primeras escuelas que estaban destinadas hacia los criollos y grupos de poder, en tanto que se marginaba sistemáticamente a la clase indígena. En nuestra república, a partir de 1825, tenemos la emergencia de una educación impulsada por Simón Rodríguez, el maestro del libertador Simón Bolívar. Se da la creación de las primeras escuelas y un plan de enseñanza en 1826 va a crear las primeras universidades y seminarios correspondientemente. Warisata, el Código de la Educación y la Reforma Educativa serán acercamientos que se tuvieron para promover una educación inclusiva hacia los sectores marginados a partir de la interculturalidad y el bilingüismo en el 94. Sin embargo, muchos de estos acercamientos llegaron a tener limitantes en cuanto a su ejecución. Para el año 2010 tenemos la Ley 070 Avelino Ciñani y Elizardo Pérez, que tiene una visión metodológica con sentido unitario, donde hay una vinculación de la totalidad de una forma articulada. Es una educación inclusiva, descolonizadora, despatriarcalizadora y orientada hacia la producción. Ahora bien, vamos a observar el contexto sociocultural y educación, haciendo un acercamiento hacia la idea de educación intercultural, que básicamente se trata de un diálogo enriquecedor entre diferentes culturas del país, fomentando el respeto y la convivencia pacífica y armónica. De la misma forma, emerge la idea de la educación intracultural, que es un enfoque que busca valorar y fortalecer culturas propias, promoviendo el desarrollo de identidades y saberes dentro de las mismas comunidades.
pasamos a lo que llega a constituirse en una educación plurilingüe. A diferencia del bilingüismo tratado en la reforma educativa, la educación plurilingüe integra y valora las lenguas originarias como pilares fundamentales. Tenemos la enseñanza y aprendizaje de una lengua originaria, del castellano y una lengua extranjera, para que se pueda tener una realidad trilingüe, promoviendo un aprendizaje holístico y competitivo en el uso de nuestras lenguas. De la misma forma, emerge el concepto de descolonización educativa, que implica eliminar las diferencias discriminatorias, esencial para construir una sociedad más justa. Se busca romper con aquellos modelos educativos que perpetuaron la subordinación y exclusión sistemática de los conocimientos y las culturas indígenas. Para finalizar, tenemos enfoques para una educación inclusiva, donde los derechos humanos priman para la inclusión, además de que se da un enfoque de género basados en la equidad y solidaridad entre los géneros, y un enfoque intra e intercultural donde se promueve la recuperación, fortalecimiento y desarrollo de los pueblos y naciones indígenas. Pasando a una tercera parte de lo que llega a ser este módulo, se hizo la revisión sistemática de la historia de la educación, desde los movimientos sociales hasta los desafíos actuales y futuros de la educación boliviana. Nosotros comprendemos muy bien que nuestra historia educativa tuvo un punto de inflexión durante la Revolución del 52. Esto posibilitó que haya un acercamiento hacia la inclusión de los grupos marginados y por primera vez se pueda promover y dialogar acerca de una educación para todos. Emerge en 1955, producto de las reformas del 52, el Código de la Educación Boliviana, impulsado por la COP, la PETJUVE y los comités cívicos. Se constituirán mesas de diálogo, acercamientos y se propiciará una participación de las organizaciones sociales en los lineamientos educativos, buscando la calidad educativa para el vivir bien. Entonces, la Revolución del 52, que tuvo entre sus principales cambios la reforma agraria, el Código de Educación, la nacionalización de las minas y el voto universal, tendrá desde entonces una marcada influencia de los conglomerados y grupos sociales como la FETJUVE del Alto y también la Central Obrera Nacional. La calidad educativa, producto de estas influencias de las organizaciones sociales de base, se vive hoy en día a partir de instituciones que buscan la calidad educativa dentro de nuestro sistema. Emerge CIMECAL, que básicamente es una institución que sí recibe críticas sustanciales por utilizar parámetros estandarizados de una forma novedosa al momento de medir la calidad educativa en nuestro sistema educativo. La OPSE, por otro lado, también será una institución que tiene la responsabilidad de garantizar la calidad educativa en nuestro sistema educativo nacional desde la diversidad cultural y lingüística del país. Para finalizar esta parte, recordemos que la educación con pertinencia y pluralidad responde a las necesidades y las características de los diversos contextos que van yendo a constituir nuestra diversidad cultural. Recordemos para finalizar que la implementación del Código de la Educación Boliviana durante este tiempo de la Revolución Nacional posibilitó, a través de sus objetivos, que la educación pueda ser un derecho para todos. Sin embargo, entre los cuestionamientos más álgidos que se realiza a este Código de Educación está la castellanización y uniformización de la nacionalidad boliviana, que no tomó en cuenta la diversidad plurilingüe ni cultural de nuestra nación. Pasamos ahora mismo a observar el último tema correspondiente a este módulo, que se basa en la investigación educativa boliviana.
Recordemos que la investigación educativa boliviana tiene enfoques de investigación, diseños investigativos, métodos y tipos de investigación que van a conducir a un proceso sistemático de mejoramiento de la realidad educativa a través de este proceso investigativo. De la misma forma, la principal herramienta en la práctica educativa que tenemos a partir de esta investigación se constituye en el proyecto socioproductivo, que articula contenidos, necesidades y problemáticas de la comunidad con las diferentes habilidades y contenidos propuestos dentro de la currícula. Entre las etapas que tiene nuestro proyecto socioproductivo se encuentra el diagnóstico, la planificación, implementación y la evaluación, tomando en cuenta la participación de todos los actores de la comunidad educativa y las instituciones correspondientes al sector donde ésta se encuentra. Para finalizar, el proyecto socioproductivo se basa en que los estudiantes van a enfrentarse a situaciones reales y significativas, lo que les permite el desarrollo de habilidades específicas en su realidad. Continuando con este acercamiento hacia la investigación, tenemos los enfoques de investigación. Emergen el enfoque de investigación cuantitativo, el enfoque de investigación cualitativo y también el enfoque mixto. El cuantitativo se basará en la experimentación y los análisis de causa y efecto. La investigación cualitativa, por su parte, explorará y describirá los fenómenos de forma holística, en tanto que un enfoque mixto permitirá una recolección, análisis e interpretación de datos cualitativos y cuantitativos en una mezcolanza de procedimientos y etapas correspondientes. Ahora bien, tenemos dentro lo que son los tipos de investigación, un acercamiento hacia la investigación exploratoria, que se da cuando no existen investigaciones previas. La investigación descriptiva, por su parte, detallará características del contexto y fenómenos. La investigación correlacional mostrará la forma como interactúan dos o más variables entre sí. Conducir a un sentido de una comprensión de un fenómeno determinado será la labor de la investigación explicativa, en tanto que la investigación propositiva buscará dar solución a un problema determinado. Los métodos de investigación más llevados a cabo dentro de la investigación cuantitativa son la fundamentación, que es la medición numérica y sistemática de los análisis estadísticos rigurosos. El método inductivo permitirá la identificación de patrones recurrentes para llegar a conclusiones, en tanto que el deductivo partirá de premisas generales para llegar a conclusiones específicas. Por otra parte, los métodos cualitativos se basarán en la etnografía, basado en interpretar prácticas culturales, el estudio de casos, donde se dará una investigación intensiva y detallada de un solo caso delimitado a su contexto real, y el método histórico comparativo correspondiente, que permitirá un análisis sistemático de los eventos, los procesos institucionales y los fenómenos a lo largo del tiempo. Y es de esta manera que hemos podido realizar un breve acercamiento hacia lo que ha sido el análisis del contexto sociocultural e histórico de nuestra educación boliviana a lo largo de este módulo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.